Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más de Tertulias y Comentarios con José Hernández Falcón. Y hoy estamos transmitiendo en directo desde el Centro Unido de Detallistas en Atorrey con un invitado muy especial. Como ustedes ya fueron advertidos, tenemos con nosotros al buen amigo Silverio Pérez. Motivación, sátira política, escritor, cantante, toda una personalidad de los medios en Puerto Rico, y quien aceptó de inmediato nuestra invitación a formar parte de los entrevistados de Tertulias y Comentarios. Bienvenido, Silverio, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí y de siempre colaborar con cualquier intento que se haga de hacer buena comunicación, ya sea a través del internet, de la radio, de la televisión, pero obviamente este es el medio que es, y este es el medio del futuro, así que estamos aquí muy contentos de hacerlo. Bueno, entre todo lo que Silverio es también un compañero, es compañero profesor universitario, que de eso vamos a hablar en breve, y también compañero podcastero, porque tiene el podcast Marullo, que ya es un podcast veterano, ¿no? Porque ya lleva un año y ha tenido muy buena recepción. Es un podcast que hago con el profesor Pedro Reina, con la escritora Ana Teresa Toro y conmigo. A veces lo hacemos Ana Teresa desde Los Ángeles, Pedro desde Boston y yo desde Puerto Rico. Algunas veces nos juntamos en la Universidad del Sagrado Corazón y lo hacemos allí. Y lo disfrutamos porque este medio nos permite hacer cosas que ya casi no hay espacio en la radio para hacerlas. Entrevistas a profundidad, temas culturales, temas políticos un poquito más profundos. No hay ese espacio ya en la radio y me parece que este medio no los permite. Vamos a entrar por esa misma vía, Silverio. La radio y los medios de comunicación aquí en Puerto Rico pues se han transformado, como ha pasado en todos los países del mundo que cuentan con esta tecnología, ¿no? Y este grado de civilización. Muchos de nosotros que llevamos un tiempito, algunos más que otros, pues añoramos la programación del pasado. Y yo creo que las personas que vivían en ese pasado también añoraban a su vez la televisión y los medios del pasado de ellos. A mi punto de vista, te quiero preguntar si tú crees que aquí los medios han mejorado sustancialmente a nivel de informar sobre la cultura, la historia, todo tipo de información del país. Yo siempre evalúo cualquier comunicación, incluyendo canciones, películas, en términos de su calidad. Si la calidad es buena, pues no importa que haya sido en el pasado o en el presente, pues es buena. Claro, los criterios de lo que es calidad también parecen estar cambiando con el tiempo. Y no hay duda de que nosotros, los que vivimos esa televisión de los 70 y los 80 y aún de los 90, pensamos que estábamos viviendo una época dorada de la televisión, donde estaba don Tommy Muñiz, Jacobo Morales, José Miguel Agrelot, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esos tiempos pasaron. Yo creo que son las condiciones del mercado los que influyen en los cambios de contenido. Yo pienso que el contenido que se hace ahora no se compara en términos de calidad y profundidad con lo que se hacía antes, pero es la realidad de este momento. Y la gente que está haciendo en televisión en este momento pues hace la televisión que se puede hacer en este momento. Yo intenté, y creo que lo logré por 3 años, hacer un programa del nivel de calidad que yo entiendo que se deben hacer los programas en WIPR, que es lo que hay. Y creo que es uno de los proyectos que más yo he atesorado porque podía hacer aquellas cosas que deseaba hacer, las entrevistas que deseaba hacer, los invitados musicales que quería. Desgraciadamente los vaivenes políticos en este país pues inciden también en lo que se pasa a través de la televisión, sobre todo en la televisión del pueblo, no del gobierno, del pueblo. Uh-huh. Y ese programa pues desapareció. Pero sí, estoy de acuerdo en que tanto en radio como en televisión, a mi entender, para mi gusto, se hacía mejor radio y se hacía mejor televisión antes.
A nivel cultural, la programación cultural, esto es un tema de discusión constantemente y cada vez que entra una nueva administración o durante la administración se habla de WIPR, radio, televisión, si se debe salir de ella, si es para acomodar a amigos del alma, etcétera. Habemos quienes creemos que es necesario ese tipo de programación y que el pueblo descubra o redescubra su cultura y especialmente su historia. Yo como fanático de la historia, pues abogo por eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesita Puerto Rico para que pueda consumir este tipo de contenido? Y si quieren consumir el contenido de chismes, claro, o concursos de hombres contra mujeres, pues no hay ningún problema. Pero que se conozca la cultura de este país, cultura e historia, a través de los medios. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos? Yo creo que quien tenga duda de cuál es la necesidad de una estación como WIPR debe hacer un ejercicio muy sencillo de ir a los orígenes de WIPR. ¿Por qué se creó? Que en su inicio WIPR quería decir Wonderful Island of Puerto Rico. ¿Verdad? Y se creó por una sencilla razón. Puerto Rico iniciaba un camino hacia la industrialización en 1947 y los que promovían ese tipo de camino sabían que eso iba a tener unas consecuencias sociales, culturales en el país. Y decidieron iniciar programas que atenuaran ese impacto posiblemente negativo y se empiezan a desarrollar programas como la DIVETCO, la División de Educación a la Comunidad, entre otras gestiones, y parte de ella fue WIPR. WIPR tiene y debiera tener la misión de llevarle a la gente una programación cultural que no es la que se lleva en los medios comerciales. Quien pretenda competir a WIPR con los medios comerciales no entiende. WIPR tiene que ser esa estación que es un medio alterno. Que hay medios alternos en otros países que han tenido un éxito, como en Chile, Antena 3, en España. En el caso de PBS siempre se menciona y siempre se trata de comparar, pero la verdad que son situaciones y contextos distintos. Que es injusto. Correcto. Son contextos distintos. Y ubicándonos en Puerto Rico hay una cultura riquísima en la bomba, en la plena, en la literatura, en la historia, en la arqueología, en la pintura, en la gráfica. Y eso pues, se desconoce totalmente a través de los medios usuales que consume la gente. Pues debe haber una responsabilidad del gobierno para con el pueblo. El problema es cuando el gobierno cree que esa estación le pertenece y cuando se convierte en un fututo político del gobierno de turno. Ahí es que hay problema. Pero WIPR es una necesidad, como lo es la universidad y como lo son otras instituciones que deben no necesariamente preservar, porque la cultura es un ente cambiante, es resaltar aquellos aspectos culturales que han sido la base de los otros aspectos culturales que se están dando en este momento. Miren, el reggaetón, el rap, etcétera. Son expresiones culturales que se están dando en este momento, que son producto de un contexto político y socioeconómico del país. Y eso en un momento determinado va a haber que mirarlo y estudiarlo y buscarle sus causas y efectos, ¿verdad? Pero esa es la misión de una estación de radio y de televisión pública, el mirar aquellas otras cosas que no se ven en la televisión. ¿Sabes, Silverio, que comercial? Yo escucho mucho la radio AM, el llamado, los programas de discusión, los paneles, etcétera. Y no recuerdo en cuál programa, porque si no le daría crédito. Se estaba hablando en algún momento de por qué todos esos contenidos que nosotros tenemos archivados en WIPR y otras bibliotecas audiovisuales y llevarlos a internet, a YouTube, a un canal donde sea más fácil de consumir por las masas actuales. Y a modo yo pensando,
sé que ha habido esfuerzos, pero me parece que no han sido fructíferos en crear el YouTube boricua, donde, por ejemplo, yo quiero ver el Colegio de la Alegría, o quiero ver otros tipos de programas Mira, los de programas otras épocas. que hizo Tony Croato en los pueblos de la isla. Entonces, O sea, ¿dónde está? hay un tesoro ahí. Sí, entonces si yo quiero ver eso, no lo puedo hacer hasta que haya un productor, una persona en un canal que decida, vamos a sacar esto, vamos a despolvarlo y vamos a ponerlo este fin de semana. Pero eso también deberá ser responsabilidad del gobierno para el cual pagamos contribuciones. Pagamos contribuciones no solamente para carreteras y para otros asuntos. Se desperdicia tantos millones y millones de dólares en la corrupción legalizada, que un proyecto como ese, es el YouTube Boricua, donde la gente puede encontrar ahí esa televisión de la época de oro, donde pueda encontrar documentales importantes del país, esas películas de la Divetco, o sea, donde ese tesoro cultural de Puerto Rico se pueda ser encontrado. Eso tiene que ser un proyecto que tenga una iniciativa gubernamental, porque para un productor sería una iniciativa que económicamente no le daría las ganancias que un productor independiente espera. Y para eso está la gestión gubernamental, para aquellas cosas en que se beneficia al pueblo, pero que no es de iniciativa privada, porque no lo van a tomar, porque no les deja dinero. Recuerden, amigas y amigos, que nos pueden enviar sus preguntas a través de nuestra transmisión en directo a través de Facebook Live. Jorge Hernández te envía saludos, Silverio. Ave María, si es el Jorge Hernández que yo conozco, le deseo que se reponga lo más rápidamente posible del percance de salud que tuvo recientemente, y gracias por siempre estar ahí, Jorge, apoyándonos en todo lo que hacemos y donde quiera que nos metemos. Muy bien, muy bien. Bueno, al principio del programa, Silverio, yo destaqué todas las cosas que tú has... Digo, parte de las cosas que tú has hecho, porque la verdad que te hemos visto durante décadas en Puerto Rico. ¿Hay algo de todo esto que haces, de la motivación, de escribir, que tú prefieras por encima de otra? Que digas, cantar sátira política es lo más que me gusta, o no, escribir es lo más que me gusta, o moderar un programa de televisión es lo más que a mí me gusta. Pues mira, yo creo que uno, en la medida que va creciendo, sus gustos van variando. Yo siempre me he sentido cómodo con hacer un mosaico de cosas, ¿verdad? Yo no podría vivir si cada cierto tiempo no me trepo en una tarima con una guitarra, y sea solo o en compañía, hago algo de música. No me podría sentir tranquilo si pasan 1 o 2 años y no hago un espectáculo de los rayos gamma comentando la política puertorriqueña. Me encantaría, si hay las condiciones adecuadas, hacer algún programa de televisión, pero eso lo veo muy distante en este momento. Pero si hay algo que en este momento me apasiona, me entusiasma, y es a lo que quiero dedicarle mi tiempo y mi energía, es a escribir. Yo creo que en este momento el oficio de escribir es lo que me llena. Tengo proyectos que ya han sido publicados recientemente y proyectos ya en vías de comenzarse a delinear, y que estarían tal vez en 2 años listos, pero escribir es lo que más me apasiona. Y por suerte, la internet le permite a uno, a través de los posts en Facebook, o a través de los podcasts, escribir. Y me parece que eso es lo que me llena más en este momento. Muy bien. ¿Tu última publicación fue la del viaje a Santiago, o tienes una posterior? Bueno, en términos de libros, después del viaje a Santiago, hay 3 publicaciones adicionales. El Paso a Paso por el Camino de Santiago fue un libro que fue publicado precisamente
el compañero Jorge Hernández que nos está escuchando y viendo fue gestor de ese libro porque fue peregrino del Camino de Santiago. Pero eso salió en el 2014. Ya luego en el 2017 publicó 2 libros que son productos de una intensa investigación. Uno de ellos es una novela que lleva como título Un espejo en la selva, que fue mi tesis de maestría en creación literaria del Sagrado Corazón. Y un libro de historia que lleva como título La vitrina rota o ¿Qué carajo pasó aquí? Que es un intento de explicar a través de la narrativa histórica cómo llegamos al punto donde hemos llegado. Ambos libros fueron publicados, uno en el 2016 y el otro en el 2017. Y ahora en el 2018, finales del 2018, principio del 2019, escribí y publiqué una memoria de mi vida que lleva como título Solo cuento con el cuento que te cuento, que está teniendo mucha buena acogida por ahí y que ha sido la base sobre la cual he montado el espectáculo que en este momento he llevado por Estados Unidos en varios lugares. Voy a estar el próximo 15 de junio en Dallas, Texas, haciendo Contar y Cantar, una combinación de la anécdota, del cuento relacionado con lo que me tocó vivir como espectador y canciones vinculadas a esos cuentos que estoy haciendo. Así que esas son las 3 más recientes publicaciones. ¿Se te hace fácil escribir? Yo pienso que como me gusta tanto, sí se me hace fácil, pero no es fácil. Por ejemplo... ¿Cómo te preparas? Es que depende también del proyecto. Ahora mismo estoy haciendo un proyecto que sería la continuidad del libro de historia La vitrina rota. Pues ese libro pretende recoger lo que sucedió en Puerto Rico desde finales del 17, desde el 2017, 18, 19 y parte del 20. Pues lo voy a publicar en la segunda mitad del año 20. Pues eso requiere una preparación y una investigación minuciosa de los acontecimientos que pasaron en Puerto Rico. Ahora mismo, antes de venir para acá, yo tuve como unas 2 horas simplemente hurgando en las noticias que ocurrieron en la semana en que pasó el huracán Irma. Ese periodo de tiempo nada más me tomó como unas 2 horas. Cuando terminas un libro como el de La vitrina rota, le has metido 2 años intensos de unas 6 horas diarias de trabajo posiblemente. Okay. ¿Y sientes, una vez publica, que quizá omitiste alguna información? Digo, siempre hay mucho que se queda, siempre hay mucho que se queda. Por ejemplo, en este libro de mis memorias que acabo de publicar, los otros días alguien me refrescó la memoria de un incidente, por la noticia de la muerte de Jorge Bovet, que es uno de los fundadores y presidentes del Frente Amplio de Uruguay. A invitación de él fui a Uruguay a la celebración del 40 aniversario del Frente Amplio y me tocó cantar en una tarima y compartir con Lula da Silva, presidente de Brasil, y con don Pepe Mujica, presidente en aquel momento de Uruguay. Eso fue una anécdota que se me quedó, que me hubiese encantado incluirla. Tremendo privilegio estar ante esas figuras latinoamericanas. Y como eso, pues hay muchas instancias que cuento en el libro, donde me tocó en un día tomarme un té a nivel privado en Managua, Nicaragua, con el poeta Ernesto Cardenal, que en aquel momento era ministro de Cultura del reciente gobierno sandinista. Y como eso, muchas instancias de compartir con personas que para mí fueron maestros, fueron personas que me ayudaron a crecer, a conocer de la vida. Y eso está recogido en ese libro, pero siempre se le queda varias cosas a uno. Tomando como pie de lanza algo que mencionaste, ¿no?, de tu viaje a Latinoamérica, yo te quiero preguntar, ¿qué tú opinas sobre este distanciamiento de Puerto Rico como pueblo
no solamente como gobierno, sino como pueblo, de básicamente todo lo que es Latinoamérica? Es una desgracia, porque si algo somos, innegablemente, es latinoamericano. Nosotros somos latinoamericanos. Vaya usted, aunque sea el estadista más recalcitrante, a cualquier lugar de Latinoamérica y se va a sentir posiblemente más cómodo que en cualquier lugar en los Estados Unidos como Utah o Colorado. O sea, eso es una prueba irrefutable de que nosotros somos latinoamericanos. La historia nos ha colocado en una situación donde se ha pretendido desarraigarnos de nuestra propia naturaleza, pero ¿sabes qué? La verdadera esencia del puertorriqueño ha triunfado. Seguimos hablando español, seguimos disfrutando ese ser latinoamericano, y eso no quita el que nosotros desarrollemos con los Estados Unidos la relación que queramos tener, incluyendo la de ser Estado de los Estados Unidos, si eso es lo que el pueblo decide y ellos allá lo aceptan. Pero si así fuera, los Estados Unidos están conscientes de que estarían convirtiendo en Estado a una nación latinoamericana. Y eso yo estoy seguro que es parte de la resistencia de muchos congresistas a integrar a Puerto Rico a los Estados Unidos, porque saben que están integrando un pueblo que no comparte culturalmente las mismas raíces que ellos. ¿Tú entiendes que este destino de la incorporación a Estados Unidos, que muchos dicen que es una quimera, que no se va a alcanzar, hay una posibilidad de que eso en realidad pueda pasar? Lo que pasa es que cuando uno habla de Estados Unidos, no hay no es una persona, es un perfil de quienes están en el poder en el momento determinado. Pero ojo, porque la cosa en Estados Unidos va cambiando y rápidamente. Y puede llegar el momento en que la minoría dominante en los Estados Unidos sea la latinoamericana y no tengan problema con incorporar una nación latinoamericana. Y ojo, porque están ocurriendo también cosas interesantes como el destaque de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y otros que nacieron allá, que son de origen estadounidense, pero de raíz puertorriqueña, y a lo mejor ellos entienden desde otra perspectiva el asunto de la estadidad, diferente a como lo entiende el poder que está en este momento. Yo siempre, como puertorriqueño y como latinoamericano, no seré estadista ni favoreceré la estadidad. Pero el que yo desee y quiera una cosa no me debe nublar como científico y como profesional que le gusta la historia, los hechos históricos que pueden conducir al país en otra dirección. Muy bien. Antes, hay una pregunta pendiente precisamente de Jorge Hernández, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿tú aceptarías alguna candidatura política en algún momento de tu vida? ¿O lo has considerado y ahora podrías considerarlo? Nunca lo he considerado. La cultura política del país en este momento es tan corrupta en términos, yo no me gustan las generalizaciones. Yo creo que es una minoría de los políticos los que son corruptos. Pero la cultura política del contratismo, del amiguismo, de todo este tipo de cosas, hace bien difícil el que una persona con intenciones buenas pueda prevalecer. A lo único que yo aceptaría ser nominado y participaría con mucho entusiasmo sería cuando en Puerto Rico se constituya la Asamblea Constitucional de Estatus, libre de partidos políticos, donde los que sean elegidos vayan allí a resolver de una vez y por todas el asunto del estatus, sea en dirección al Estado, sea en dirección
a una república asociada, o sea, en dirección a una república independiente, y que vayamos allí comprometidos a resolver este milenario ya problema. A eso lo aceptaría, pero para una posición pública no. Jorge Hernández tiene un comentario, bueno, una pregunta. Dice, ¿cómo podemos, se refiere al gobierno, llevar a las escuelas públicas de Puerto Rico el amor por nuestra tierra, las experiencias de gente humilde que triunfa y la motivación de superación que personas como Silverio Pérez, tantos deportistas, artistas, periodistas y personas admiradas que no llegan a nuestros adolescentes? Hay que reenfocar la educación. Jorge me ha escuchado a mí dar charlas de motivación, donde yo hablo siempre y es de lo que voy a hablar en Texas ahora el sábado 15. Yo siempre hablo de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la base que permite que una persona logre sus metas, se desarrolle como ser humano. Es la inteligencia más importante a desarrollarse en el ser humano. Esa no es la que se desarrolla en las escuelas aún. Todavía estamos apegados al IQ, todavía estamos apegados a esa parte de la inteligencia que es archivar datos y de resolver los problemas del conocimiento a través de pruebas, cuando debiera ser a través de la discusión del pensamiento crítico. Cuando hagamos ese cambio de visión de lo que es la educación, entonces convertiremos en elementos de estudio a aquella gente de la actualidad que ha tenido éxito, como son los atletas, como son los escritores, o como es la gente humilde de Yauco, que vieron una escuela que se estaba cundiendo en Pasto y le dijeron a la administración, dennos esa escuela, y deshiervaron, limpiaron y convirtieron esa escuela en un centro de empresarismo comunitario. Esos son héroes. Y esos son, me imagino, de los que habla Jorge, esos son la gente que hay que llevarlo a las escuelas como ejemplo. Entonces, todavía estamos en el pasado. No es que dejemos de hablar de los grandes patriotas, y Muñoz Rivera, y Barbosa, y Albizu Campos, y Betance, no. Pero los tenemos que ubicar dentro de un contexto histórico que nos conduce a los héroes del presente, que son esa gente como los de Casa Pueblo en Adjunta, que están haciendo proyectos que construyen el Puerto Rico de hoy, la esperanza de lo que debiera ser el Puerto Rico hoy. En todo, escucha bien la pregunta que te voy a hacer, porque quiero que no se malentienda. ¿Hace falta en Puerto Rico una revolución socioeconómica, política, para poder encaminar nuevamente a este pueblo hacia un verdadero norte? Déjame. O sea, y no estoy hablando de revolución armada ni nada de eso. La palabra revolución es cambiar drásticamente un curso de eventos. O sea, en esta situación política de corrupción, de educación económica, hace falta que nos viren la tortilla para nosotros mejorar como pueblo. Te voy a contestar haciendo una reflexión sobre una obra de teatro que vi anoche. Anoche fui a ver la obra de teatro Idiota, de un dramaturgo español, que escenificaban René Monclova y Suzette Bacó. Y la obra, ya puedo dar bastantes detalles de ella porque ya terminó sus presentaciones. Se trata de un experimento que hacen con un hombre común para analizar científicamente cuál es el nivel de aguante de una persona. ¿A qué nivel una persona se revela? Y esta persona se reveló, como ellos esperaban, en un nivel 15. Lo están acorralando, lo llevan, le hacen preguntas, lo someten a unas presiones emocionales y llega un momento en que la persona se revela. Y eso era lo que ellos querían investigar. Ahora hay un detalle muy interesante. En varias ocasiones la persona quiso
huir del acoso al que estaba, y había firmado un contrato que no le permitía irse. Y en un momento determinado en que lo quiso hacer, había una puerta que cuando trató de abrirla estaba electrificada y le da un shock eléctrico. ¿Qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Pues la gran pregunta es cuánto aguantaría el pueblo puertorriqueño todo lo que le está pasando. El desprecio obvio del presidente de los Estados Unidos, la última ponencia de quien representó al gobierno de Estados Unidos en el conflicto de la ley promesa, donde ellos dicen, no, espérate, el Congreso tiene que tener la autoridad de hacer con los territorios lo que les dé la gana. Si hay algo que sea más desprecio que eso, está escondido. Los actos de corrupción que se siguen sucediendo, no solo por esta administración, por la anterior y por la anterior y por la anterior. Entonces uno dice, ¿cuál es el nivel de aguante? Y a mí me recuerda un poco el momento en que esta persona trató de irse anoche de ese acoso y la puerta no lo dejaba irse. En el caso de Puerto Rico hay una puerta que sí lo deja irse, que es el aeropuerto. Y mientras en Puerto Rico esa puerta esté abierta y la gente pueda escapar, no va a haber esa revolución de la que tú hablas, de la que tú planteas, porque el sistema ha diseñado una válvula de escape. Pero si no nos damos cuenta a tiempo, esa válvula de escape ya tiene más de la mitad de los puertorriqueños al lado allá. Y va a llegar un momento en que se van a quedar los que no se puedan ir, o los que no se quieran ir, y los que quieran resistir hasta lo último. Y podría pasar como ha pasado en otros países, donde los nativos de esos países trabajan en los resorts de los ricos que se han ido a establecer allí. A Puerto Rico lo están comprando un grupo pequeño de personas, pedazo a pedazo, pasito a pasito, suavecito. ¿Tú crees que este pueblo tenga el coraje suficiente de levantarse en algún momento, que llegue a ese nivel 15 y diga, aquí no aguanto más, voy a la calle? El coraje lo hay en un sector del país, pero el sistema ha sido muy audaz. Para que una persona se indigne, tiene que partir de un pensamiento crítico que pesa cosas, que analiza cosas, que compara y llega a conclusiones, y las conclusiones lo llevan a acciones. Y aquí lo primero que se ha minado, ¿qué es? Es el sistema educativo. Se cierran escuelas, se afecta a la Universidad de Puerto Rico. Aquí, desde hace tiempo, hay un diseño para idiotizar al puertorriqueño. Por eso que a mí esa obra me impactó tanto, porque el que no se revela de acuerdo a la obra es el idiota. Y entonces, los cupones de alimentos, la válvula de escape de irse, la falta de educación, el duérmete nene, pues adormecen a este pueblo. Pero cuidado, porque la historia también es rica en ejemplos de momentos en que los pueblos se han rebelado por un incidente menor. ¿Quién iba a pensar que la muerte de David Sanes en Vieques iba a desatar la oleada de protesta que llevó a la salida de la Marina de Vieques? ¿Quién iba a pensar eso? Eso es un ejemplo. Los Estados Unidos son Estados Unidos porque se rebeló la gente en un momento determinado por los aranceles que se imponían desde Inglaterra. Exacto. El famoso Boston Tea Party. Pero es que si no conocemos la historia a través de la educación, no entendemos esas cosas. Y a las películas no vamos a saber esto. Claro. Y aún los cristianos tienen que entender también cuál era el fondo de lo que pasaba alrededor de Jesucristo. ¿Por qué lo crucifican? ¿Por qué era el lleve y trae
de llevarlo al Sanedrín y de un lado al otro. ¿Qué era lo que había ahí? Una Palestina colonia del Imperio Romano. Uh-huh. Y veían en él un enemigo político. Que en el momento en que ocurre eso, hay una convergencia de intereses entre lo político y lo religioso, y por eso lo crucifican ambos en contubernio. Pero si no tenemos pensamiento crítico, no logramos discernir sobre esas cosas. Saludos a todas las personas que nos acompañan, a Carlos, a Maribel, Carla, Eric, Olga y Maida Belén, que está por ahí. Saludos, Natalia, Rafi, saludos a todos, y pueden enviar sus preguntas a través de nuestro chat para que nuestro invitado pueda conversar y tertuliar con ustedes. Esa faceta de sátira política, ¿qué ha pasado con la sátira política en Puerto Rico? ¿Se ha quedado solamente en los gamas? No ha habido yo creo que otros esfuerzos. Yo creo que hay otros esfuerzos que quizás no han tenido la especificidad de los gamas, en términos de que los gamas se han enfocado siempre en el acontecer político diario, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente, los extraordinarios actores y actrices jóvenes de teatro breve, hacen una sátira constantemente de nuestra sociedad, y eso es muy válido. Yo creo que en los stand-up comedy que se hacen por ahí hay esa manifestación satírica, pero los gamas, como fueron fundados por un experto en la cuestión política como era Eddie López, sembró esa semilla y nos enseñó a nosotros a gustar de ese estilo, y yo tuve el privilegio de ser su estudiante sin él saberlo y sin yo saberlo, de lo que era hacer sátira política. Porque, si me permites el paréntesis, uh-huh, para hacer sátira política tú tienes que conocer bien la política. Porque si no, lo que haces es un vacilón sobre la política, un chiste sobre la política. La sátira política, para mí, tiene el siguiente requisito: tú tienes que hacer reír a la gente de lo que ocurre en el país, pero inmediatamente después de la risa, en el cerebro de la persona tiene que producirse una reflexión. Y el combinar la carcajada con la reflexión es el reto grande de hacer buena sátira política. ¿Tú crees que los políticos de Puerto Rico le han hecho la vida fácil a los gamas? Desgraciadamente sí, desgraciadamente uno podría estar haciendo todos los días un show de 1 hora sobre las barbaridades que ocurren, que si el monumento a un gallo, ¿tú puedes creer que se gaste dinero en hacer un gallo, una plaza de los creyentes? ¿Los creyentes en qué? Porque si es en los creyentes en Dios, yo entiendo que la relación con Dios es una muy personal. Y la plaza que hay que construir la tenemos que construir en nuestro corazón, y no en un lugar donde alguien tiene que haber ganado algo por hacerlo. A mí me parece que hay que uno darse cuenta que esto que sucede en Puerto Rico es una comedia. Hoy yo estaba conversando con un doctor que mientras me examinaba me hacía preguntas un poco sobre la cuestión política, y me decía: uno en este país tiene una de dos opciones: o se preocupa y se deprime, o se enajena y brega con lo suyo. Me dice: desgraciadamente yo he optado por la segunda. Y yo le dije: desgraciadamente tal vez yo he optado por la primera. Y uno vive un poco entre la esperanza y la decepción. ¿Hay más gente que ha optado por la segunda que por la primera? Sin lugar a dudas, incluyendo la juventud. La juventud dice: esto no me parece interesante, no me interesa. Salga usted a la calle y pregúntele a cualquier persona quién es su representante de precinto. ¿Quién es tu representante de precinto? Nadie va a saber. ¿Quién es su senador de distrito? La gente no sabe porque no les importa
esta gente se ha convertido en inconsecuentes, pero lo cierto es que no son inconsecuentes nada porque deciden los destinos de nuestro país y manejan 9.500 millones de dólares todos los años de las contribuciones que pagan los puertorriqueños. El típico público que asiste al show de los rayos gamma es atípico. Okay. El típico público es atípico porque es un público... Pero hay juventud, Sí, juventud. sí. Bueno, vimos en las últimas 11 funciones que nosotros hicimos una cantidad de jóvenes extraordinaria. Claro, con toda mala intención o buena intención, el libreto que yo escribo para los Gamas, porque esa es mi responsabilidad, incluí, y ya llevamos tiempo incluyendo, gente joven que interacciona con nosotros y son parte integral del espectáculo, como fue Danilo Biuchan, como lo fue Chuito Muñoz, lo considero joven también, los muchachos de los Rivera Destino, el cuatrista joven José Eduardo Santana. Hemos traído gente joven, no simplemente porque sean jóvenes, sino porque son talentosos y pueden integrarse perfectamente bien al espectáculo de los Gamas. Y eso ha traído una gran parte de juventud, además de que hay los fanáticos de los Gamas que antes traían, eran ellos los que venían, luego traían a sus hijos, y ahora yo he visto gente llevando a sus nietos a ver a los Rayos Gamma. Y todavía seguiremos, de hecho vamos a hacer Ustedes se van ahora de crucero. En enero del 5 al 12 de enero nos vamos en crucero 7 días y vamos a estar compartiendo con la gente ahí por 7 días. Entre las cosas que vamos a hacer, vamos a estar haciendo 2 espectáculos distintos, en 2 noches distintas de los Gamas. Vamos a hacer una bohemia para que la gente participe y cante con nosotros, y vamos a hacer muchas cosas. Siempre nos estamos inventando algo nuevo que permita a esa fanaticada de los Gamas pues seguir disfrutando mientras duremos de lo que hacemos. ¿Hay la posibilidad de que exista una nueva generación de los Gamas? A mí me pasó en una ocasión por la mente el hacer una especie de estos reality show donde los Gamas escogen sus sucesores. A mí me encantaría hacerlo. Yo no sé si a Jacobo y a Xochitl les gustaría, pero a mí me parece que estaría interesante. A mí me fascinaría ver talento joven que escriba, y yo estaría dispuesto a dar hasta un curso de sátira política para enseñar a la gente a hacer sátira política, partiendo de la premisa que te dije antes, de que hay que conocer de verdad y en serio lo que pasa políticamente para que tú puedas satirizarlo. Muy bien. Hablando de cursos, de clases, eres profesor en la Universidad del Sagrado Corazón, donde hemos coincidido. Hemos coincidido ahí en las reuniones de facultad. Esas reuniones que tenemos ahí hablando de casos y cosas, ¿no? ¿Qué cursos has impartido? Pues mírame, desarrollé un curso para la redacción de columnas de opinión. Me fascinó desarrollar ese curso porque me tuve que remontar a los discursos de los griegos y el propósito que tenían para convencer, el proceso de convencer, para desarrollar un curso sencillo donde los estudiantes pues puedan aprender a desarrollar columnas de opinión. Yo llevo 20 años ininterrumpidamente escribiendo para el periódico El Nuevo Día, pero empecé en 1983 en el periódico El Reportero. Y me parece que ese curso pues tiene un valor en términos del desarrollo del pensamiento crítico. La experiencia es que para ser maestro se necesita mucha vocación, porque hay que tener paciencia. Una vez te tocó el primer día de clase, tu primer curso que viste. ¿Qué sentiste cuando viste ese salón lleno de estudiantes? 20 estudiantes tuve, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Estos estudiantes tienen que salir de aquí distintos de lo que entraron. Y no al final del curso, cada día tienen que llevarse algo nuevo. Y yo quizás no pude llevar a toda la clase al nivel que yo quería, porque muchos estudiantes llegan con unas deficiencias de redacción y de entendimiento del idioma
que asustan. Pero sí te puedo decir que hubo estudiantes ahí que desarrollaron unas columnas que se enviaron al Nuevo Día y fueron publicadas. Y se publicaron. Para mí eso fue un gran logro. Además, estoy dando unos cursos cortos que me fascinan, abiertos al público en general, porque ahí se inscribe. O sea, en global, ¿Sagrado Global? Sí, en Sagrado Global. He dado 3 cursos, uno de motivación práctica. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir buscar dentro de nosotros qué te motiva para llevar y hacer cosas prácticas, no las palabritas de que tú puedes y todo ese tipo de cosas, y positivo no. Es cómo realmente, cuáles son las herramientas que tú tienes que desarrollar para motivarte. Di un curso primario y di un curso secundario y di un curso de cómo se hace un libro. Y no es cómo se escribe un libro, es cómo se hace un libro. El proceso. Donde el proceso incluye escribirlo, pero incluye también publicarlo, incluye distribuirlo, incluye propagandizarlo, incluye presentarlo, incluye concebirlo, contestarse para qué tú lo quieres hacer, cuál es el público al que tú le quieres dedicar. Fue un curso maravilloso, 38 personas estuvieron conmigo, desde unas gemelitas de 20 años que venían desde Cabo Rojo hasta una señora de 91 que estaba allí porque quería escribir sus memorias. Yo me quedo corto si te digo la emoción que me causó a mí impartir ese curso, y sigo entusiasmado en seguirlo haciendo porque en Sagrado Global hay esa oportunidad. La oportunidad de impartir clases tanto en la Escuela de Comunicación, ¿no? Como en Sagrado Global, ¿se repite ahora en agosto? Sí, hay algo que haré. Estoy tratando de definir qué curso de acción voy a tomar en el verano. Estoy en un proceso de reflexión de cuál va a ser mi foco en los próximos 6 meses. Sí sé que quiero cerrar el ciclo de Contar y Cantar con un concierto grande en Bellas Artes, donde cierre ese camino que llevo recorriendo hace un año, contando y cantando sobre mi memoria. Sé que eso lo quiero hacer, pero en términos de impartir cursos, no hay duda de que alguno daré, porque es apasionante. ¿Y cuál es la parte más difícil de ese proceso de educar? Prepararse, porque por mi preparación ya en los escenarios, llegar al salón, si llevo el material digerido, es un gozo. Me gusta prepararlo en PowerPoint, me gusta digerirle a los estudiantes la información, pero ese proceso de reflexión, ¿qué doy hoy? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué otras opciones tengo de presentar esto? Esa reflexión de cómo presentar cada curso es bien retante. Sí, y yo me sonrío porque tú pasas por eso. Porque yo paso claro. Por eso, y tenemos juventud inteligente que te reta en el buen sentido del proceso educativo porque quiere conocer, ¿no? Además, los jóvenes de ahora están tan expuestos a estímulos que si tú no vas ahí bien preparado para captar su atención, los pierdes en un momento, porque puede haber algo en YouTube en ese momento, puede haber un juego, puede haber una llamada, puede haber cualquier cosa, lo tienen en la mano, tienen la distracción. Tú tienes que ser un general para mantener la atención de ellos. Muy bien. Silverio, la faceta de humortivador, ¿de dónde surge el que tú dentro de todo lo que has hecho hayas decidido o hayas dicho o hayas llegado a la conclusión, mira, yo puedo motivar a la gente a esto, a lo otro? ¿Qué te motiva a ti? ¿Cómo tú descubres que tienes ese talento y qué te motiva a motivar a otras personas? Pues mira, lo cuento con bastante detalle en el solo cuento, con el cuento que te cuento. Y se combinan varias cosas.
El detonante, siempre hay un detonante. Mi accidente en el brazo con un portón eléctrico que me lo partió. Y ya yo estaba en televisión, ya yo hacía cosas. Y cuando yo regreso al programa, no quiero que me cojan pena. Quiero contar lo que me sucedió desde una perspectiva positiva. Y lo hago y me doy cuenta que hay una reacción extraordinaria a esa forma de contarlo. Y entonces ya yo luego me pregunto, ¿por qué la gente reacciona tan positivamente a uno tomar un incidente desgraciado aparentemente y convertirlo en una enseñanza, en algo de lo cual aprendiste, en algo que te hizo mejor persona, aunque te partió un brazo? Y ahí yo sé que para uno ser mejor persona no solamente hay que partirle un brazo, hay que partirle el cuello. Sí. Y entonces me pongo a pensar de que yo tuve en mi crianza a los mejores maestros. Tuve a mi papá, todavía está por ahí, tiene 105 años. Wow. Los va a cumplir el próximo domingo. Y se lo vamos a celebrar. Mi mamá tiene 94. Y mi mamá es esa mujer con esa inteligencia emocional, con esa calma, con esa paz. Y tú vienes de una familia grande, de 14, ¿no? De 14. Y entonces mi papá es el sentido del humor. Y yo dije, de ahí es que me viene a mí esta onda de mirar las cosas positivamente y de hacer reír con mi desgracia. Pues esto se llama humortivación, motivación con humor. Las dos cosas que he recibido de mis padres, la motivación de mi madre y el humor de mi papá. Y en una ocasión que yo estaba en una convención, yo estaba desarrollando un negocio de red de mercadeo y fui a una convención, Estados Unidos. Y de pronto presentaron un orador que aquel tipo era un comediante prácticamente y enseñaba a través del humor y hacía que la gente se riera y qué sé yo. Y cuando terminó allí salió para afuera y tenía como 7 libros escritos. A la venta. Ajá. John Maxwell, conocidísimo. Y yo dije, eso yo lo puedo hacer. Y de ahí surgió el yo empezar a elaborar una charla de motivación. El primer libro salió en 1998, exactamente 10 años después de mi accidente en el brazo. 10 años después salió mi primer libro de motivación en el 98. En el 2000 salió el segundo. Y ya de ahí para abajo salió luego Domesticando tu dinosaurio, Abracadabra, Buenas Palabras, Humortivación, el tercer libro de Humortivación, y han sido numerosos ya los libros posteriormente que todos tienen esa base de la motivación. Muy bien. En ese proceso de ser humortivador, sin duda has visto cosas y casos. ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir con nosotros durante alguna de esas charlas? Quizás algo que tú te hayas llevado a tu casa como que tengo una asignación, pude, no pude, ayudé o no pude ayudar a una persona. Me han pasado cosas, recuerdo 2 incidentes que me conmovieron. Uno de una pareja que un día me detiene en un centro comercial y me dice, nosotros tenemos que darle las gracias a usted y usted no sabe por qué. Y yo dije, no, ¿qué pasó? ¿Verdad que en uno de sus libros usted dio unas claves de cómo uno puede lograr sus sueños? Y dio unos pasos que había que dar y que el que tuviese un sueño que se atreviera a realizarlo, pues mi esposo y yo teníamos el sueño de desarrollar una empresa y lo logramos y ahora mismo nuestra empresa está muy exitosa y fue gracias a ese libro. Pues son cosas que a uno le dicen y tú te quedas como que, wow, qué chévere. Pero la que más me impactó fue un día que yo estaba hablando en la Universidad Interamericana en San Germán y cuando terminé estaba firmando libros, yo creo que del primer libro, y había una muchacha que se quedaba en la fila y cada vez que venía alguien le dejaba su espacio porque quería ser la última. Y cuando hablo con ella, me dice que ella quería contarme algo. Y es que en un momento determinado en su cuarto de estudiante, por una situación emocional que había tenido, había decidido quitarse la vida.
y había tenido las pastillas a su lado y tenía el plan para hacerlo y que lo iba a hacer lo más tranquilamente posible. Había escrito una nota, se sentó y se tomó las primeras, se puso a ver televisión para calmarse porque le causó un poco de agite. Y en ese momento yo estoy cerrando mi programa En Serio con Silverio. Y ese día yo conté espontáneamente una experiencia que me había pasado hablándole a unos muchachos evasores escolares, donde yo saqué un billete de 20 y le dije a los muchachos, ¿a cuánto a ustedes les gustaría tener este billete de 20? Todo el mundo levantó la mano. Le digo, ok, quiero que vean lo que voy a hacer. Y cogí el billete y lo hice un pollito. ¿Y quién le interesa ahora el billete? Todos levantaron la mano. Ok, pues miren ahora lo que voy a hacer. Lo tiré al piso y lo pisé. Y lo cogí. ¿A quién le interesa el billete? Y todos levantaron la mano. Yo le pregunto a un muchacho, ¿y por qué tú insistes en querer el billete si estaba bien limpiecito al principio, después lo estrujé y después lo tiré al piso? Y me dice, porque sigue teniendo el valor de 20 pesos. Exacto. Entonces yo decía en el programa, hay veces que uno, porque lo estrujen, porque lo tienen al piso, uno se desvalora. Y lo que te hagan no te quita tu valor. El valor te lo quitas tú mismo. Lo que te hace una persona habla de lo que esa persona es, pero no de lo que tú eres. Y la muchacha me dice que aquello fue como una alerta para ella. En ese momento llamó a una amiga y le dijo lo que le estaba pasando. La amiga corrió a su habitación y me dice, y aquí estoy. Mire qué bien, qué bien. Silverio, tú llevas décadas como figura pública en Puerto Rico. Tú debes estar más que acostumbrado a ser constantemente observado. Vas a hacer compras a centros comerciales y la gente te para. Y me dicen cosas increíbles, como por ejemplo una señora que me abrazó en la fiesta de la calle San Sebastián y quería que la nena se retratara conmigo. La nena no sabía ni quién rayo era. Pero ella, para convencerle, le dice, sácate una foto, este señor es una reliquia. Me han dicho cosas como esas, ¿sabes? Cuando uno es figura pública, uno tiene que estar muy abierto. Yo, por lo menos, soy el tipo de persona que no le niego una sonrisa a nadie, que me sonrío con todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo le pedí a esa gente que me quiera a través de lo que yo hago. ¿Y cómo es que cuando me van a expresar su cariño, eso yo me voy a hacer el desentendido y me voy a poner una gafa oscura y me voy a hacer el que no me reconozcan? Eso a mí me parece hipócrita. Si yo hago una canción para que la gente la cante, pues yo tengo que estar dispuesto a que cuando la gente me hable, yo esté ahí para conversar con ellos. Hay veces que muchos artistas no entienden eso, no entienden que ellos se deben al público. Y a mí me encanta cuando la gente pues te dice cosas, pues hay gente que me dice, yo no me pierdo los domingos los gamas. Hace años que los gamas no están los domingos, pero lo que te están diciendo es que admiran eso, es el recuerdo. Cuando Silverio Pérez se quiere relajar en su casa o salir de su casa o ver televisión, ¿qué es lo que tú haces? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención y yo diría que hasta 3. Yo conscientemente me doy break de descanso cuando estoy escribiendo. Le voy a meter duro 3 horas y me voy a premiar viendo un juego de fútbol, del fútbol europeo, del verdadero fútbol. Sí, soy fanático del fútbol. Lo veo el juego y regreso con más ahínco a trabajar. Soy fanático de las noticias, de CNN, de NBC, porque me dan un panorama de algo de lo que está pasando por allá, pero soy bien fanático de los late night shows de los Estados Unidos, porque son la única oposición al gobierno de Trump. Los comediantes de los late night son los únicos que todos los días le meten el dedo en el ojo al presidente de Estados Unidos. Y esos son mis placeres en términos de esa distracción. Pero yo tengo como disciplina todas las noches leer mínimo unos 20 minutos. Mínimo. Unos 20 minutos. Y ¿Qué
¿Qué lectura? ¿Qué tipo de lectura? Voy de una cosa a otra, pero ahora mismo estoy metido en aguas profundas. Estoy leyendo sobre inteligencia artificial. Estoy leyendo sobre lo que eso significa para la humanidad. Estoy leyendo sobre el concepto Dios a través de las distintas generaciones. Estoy leyendo un libro que se llama Sapiens, y hay otro que se llama 21 consejos para el siglo XXI. Estoy metiéndome en esas aguas profundas porque eso podría ser posteriormente la base de una obra de teatro, mi primera obra de teatro que quisiera escribir para el año que viene. Muy bien. Ya hemos llegado a una hora de programa, Silverio. Yo voy por mitad de las preguntas. Porque bueno, pues eso nos deja una segunda tanda próximamente. Me parece que es bueno exacto. Siempre en los shows dejar a la gente con ganas. Exacto. Así que gracias por esas preguntas interesantes, inteligentes. Y gracias por la oportunidad de conversar estas cosas que usualmente uno no tiene la oportunidad de conversarlas en los medios comunes de radio y televisión. Muy bien, y para eso está este espacio, tertulias y comentarios. Yo estoy más que agradecido que hayas venido, que hayas decidido poder visitar a este podcast que recién está pues comenzando. Pues yo te agradezco, José, la oportunidad y agradecer al compañero que yo Rafi, quisiera saber. Rafi Mediavilla, que Rafi, es nuestro productor. Yo quisiera conocer una cuarta parte de la mitad de lo que tú conoces de estos enredos de cable y las redes sociales. Gracias por ese trabajo. Muy bien, saludos. Y gracias a Rafi también, que es la persona que nos produce el programa, el Centro Unido de Detallistas, por dejarnos realizar tertulias y comentarios en este lugar y la coordinación de Carla Sustache, de lo de aquí primero, que nos permiten todos contar con estas facilidades aquí para hacer estas entrevistas. Así que, Silverio, algo final para nuestra audiencia. Pues mira, yo quisiera terminar haciendo un llamado que podría parecer raro en este momento, pero no perdamos la esperanza. Un Puerto Rico mejor es posible. No va a ser posible cuando perdamos la esperanza de que es posible. Es posible un Puerto Rico mejor. Los puertorriqueños nos merecemos algo mucho mejor que lo que tenemos en este momento. Por algo Dios, o en lo que usted crea, nos dio una isla tan espectacularmente bella y bendecida, y por algo nos dio gente tan talentosa como fue Betance, como es. Voy desde Betance hasta Alexandra Ocasio-Cortez, una niña tan joven y tan brillante. Por algo tenemos esas dos cosas, tierra y talento. Un Puerto Rico es posible. No nos dejemos vencer por la desesperanza. Muchas gracias, Silverio. Gracias a ustedes por la sintonía y nos estaremos escuchando y viendo la semana que viene. Así que muchas gracias, que tengan un buen día hoy y un mejor día mañana. Sayonara.